El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, Anunciación TV, para compartir con ustedes la presencia de los líderes sociales de México, conocer el fenómeno altruista en México. Entre la filantropía y la caridad se da el altruismo como una actitud de vida. Y bueno, cada quien va tomando una postura diferente, tienden más a los principios de la justicia social y la caridad, que es el significado del amor más profundo, más real, más perfecto, y otros tienden a la filantropía, que se asemeja más al corte empresarial, que va comulgando con el sistema económico neoliberal, el sistema de libre mercado, pero con la intención de retribuir un poco, al menos, de lo que naturalmente un buen empresario, pues abriendo mercado, ampliando mercado, creciendo, pues va acaparando. Pero esto no le conforma, le hace infeliz, desdichado, y quiere buscar estrategias sin perder su éxito empresarial, estrategias para devolver un poco. Hemos visto a nivel mundial que esto ha sido el acabose, ¿no? Que tienen los economistas y los empresarios que buscar unos caminos diferentes donde ya no sea retribuir con un poco, sino ampliar el éxito empresarial de manera que sean cada vez más las personas que en esta cadena puedan obtener los recursos necesarios para pagar ellos mismos con el sudor de su frente los bienes y servicios que necesitan para dar estabilidad y desarrollo, oportunidades de desarrollo a su familia. Así que creo que a partir de esto que he explicado como introducción será muy importante escuchar las explicaciones que nos da Fondo Unido, a quien tengo hoy en cabina en la presencia de Alfonso Villalba. Él es presidente del patronato de Fundación Fondo Unido, para que nos explique cómo ha ido evolucionando la actitud de los empresarios para elegir a quienes sí y a quienes no les dan donativos, cómo ha ido evolucionando esto que podrían ser las bolsas que van recogiendo los donativos de grandes donantes, que descansan en estas bolsas la elección, el discernimiento para repartir la riqueza. Entonces, bueno, son muchos temas y son muchas preguntas las que tengo para ti, Alfonso Villalba. Buenos días. Hola, Tere, buenos días, muchas gracias a ti. Gracias. A tu auditorio, y desde luego una felicitación por el esfuerzo que tú haces. Gracias, pues tenemos muchos deseos de que tú nos expliques para entender, conocer, comprender mejor y ir provocando la toma de decisiones más adecuada, porque no somos felices con un país con entre 52 y 56 millones de personas muy pobres que no logran satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando, si fueran países pequeñitos, de muchos países, ¿no? 52, claro. 56 millones de personas muy pobres en una nación con tanta riqueza es inexplicable. Te invitamos a ti precisamente porque Fondo Unido, al menos es la primera fundación que yo recuerdo, que funciona un poco así, como una bolsa, un paraguas, ¿no? Recoge el dinero de varias fundaciones nacionales e internacionales y lo distribuye, conociendo a la sociedad civil. Correcto. ¿Sí? Yo te diría, para empezar por la punta del iceberg, ¿no? Nosotros tenemos una forma de sintetizar todo lo que hacemos, que le llamamos en un eslogan Vivir Unidos. Vivir Unidos es un concepto que hemos ido desarrollando a través del tiempo, tanto en Fondo Unido aquí en México, como en la organización global a la que pertenecemos o a la que formamos parte, que es United Way, precisamente buscando esa solución a la que tú te refieres, ¿no? ¿Cómo podemos integrar o generar un círculo de valor, un círculo virtuoso entre todos los agentes que participan en la comunidad para poder lograr un desarrollo que sea sustentable, que sea equitativo, que integre a todos, pero particularmente a los que son más vulnerables, a los que menos tienen, ¿no? En Fondo Unido efectivamente somos, yo creo que los pioneros, o de los pioneros, ¿no? Muchas veces es muy difícil decir que es uno el único, pero sí está claro que fuimos de las primeras instituciones en que trabajamos para generar un fondo, para generar una forma distinta de canalizar los recursos, captar los recursos, lo que ahora le llaman la procuración de recursos, que antes se llamaba conseguir donativos, ¿no? Ahora ha cambiado mucho, se ha sofisticado, precisamente para conjuntarlos, para buscar economías de escala, para generar mayor impacto, ¿no?
Fondo Unido, a través de los años, llevamos 33 años de fundados aquí en México, pues ha hecho mucho esta labor y ha buscado varias cosas, ¿no? Primero, identificar dónde están las necesidades, para poderle ayudar a quienes son los inversionistas sociales a tomar las mejores decisiones en cuanto a impacto. Desde luego está la parte a la que tú te referías de el impulso empresarial por la comunidad en la que participa, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel regional, y muchas veces ya en microcomunidades donde tienen su planta, su centro de distribución, etcétera, porque quieren también integrar esta acción social en cuanto a sus empleados, a las familias de sus empleados y el entorno inmediato que tienen, no solamente hacia el consumidor. Normalmente es la percepción que se tiene, ¿no? Que las empresas hacen una labor de responsabilidad social para mejorar su imagen, ¿no? Desde luego tiene que ver con el consumidor, la percepción que tiene de las empresas, pero lo que nosotros hemos encontrado en nuestra experiencia es que las empresas toman esto con mucha seriedad y lo hacen precisamente para poder contribuir con varias cosas, ¿no? Desde luego sus recursos financieros, pero tienen la gran capacidad organizativa, que esa es una virtud de la empresa, con los recursos humanos que tienen, para poder desarrollar esas comunidades, para poder generar, no solamente regresarles algo, sino más bien integrarlos a un desarrollo sostenible, que tenga pues mejores posibilidades para todos, ¿no? Bueno, esto es muy reciente, pero en Cada esos vez 30 más, sí. y tantos años que tú llevas, te das cuenta cómo ha ido evolucionando. Al principio podríamos decir que el altruismo, la filantropía no existía, supongamos, si la definimos como esto, ¿no? Una ayuda de origen empresarial con el ánimo de devolver un poco de lo que acapara por el sistema de libre mercado. Es natural, es un buen empresario, pues tiene que ampliar mercado, ganar mercado, competir con otros, necesariamente acapara dinero y luego dice, ¿qué hago con tanto? Y busca la manera de devolverlo, ¿no? Pero esto es otro asunto. Digamos que antes incluso las empresas a las que ustedes convocaban para que dieran los donativos a Fondo Unido, eran empresas que consideraban normal hacerlo. Incluso me imagino que era la convicción personal de cada dueño, de cada consejo directivo, el decir, claro, hay que ayudar a la gente necesitada, correcto, ¿no? Desde luego hay una Una actitud muy espontánea, muy pura, de una lógica humana de sí ayudar, porque hace 30 y tantos años no había este sistema tan fuerte, el sistema económico neoliberal no estaba arrasando con todos. Sin embargo, pues sí había desempleo, pero mínimo, no había, en menor escala, mucho menor escala que la actual. Entonces, yo te diría que el espíritu yo creo que no se ha perdido, es el mismo. Lo que pasa es que sí ha habido grandes transformaciones, y ha habido grandes transformaciones desde luego en el entorno global, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho citar cuando tengo alguna intervención, que es una reflexión de Tony Blair cuando se presentó al Parlamento después del septiembre 11 y dijo: señores, el mundo ha cambiado otra vez, ¿no? Porque ahora cambia el mundo cada 5 minutos, ¿no? Y las reglas del juego cambian, los balances, los equilibrios, el concepto económico. Pero yo sí te podría decir que la experiencia que tenemos en Fondo Unido es que siempre ha habido una constante, en términos generales, que es esa voluntad de ayudar, esa vocación que tú hablabas ahorita del dueño, del ejecutivo, que dice: yo sí veo la necesidad y mi apelo a mi humanismo para poderla atender, ¿no? Hay una parte que es interesantísima, lo que tú dices, que es cómo ha evolucionado el concepto de la ayuda social, ¿no? O de la integración social filantrópica o como lo queramos ver, ¿no? Antes el tema era caridad, el tema era asistencia. Tenías, o sea, la motivación era: oye, estos niños no tienen que comer, vamos a darles que comer. Oye, estos niños no tienen suéter. Sí, banco de alimentos, claro, unidades móviles para estas básicas, sigue sucediendo. Pero era solamente el concepto, o en términos generales. Como ha evolucionado el mundo, yo creo que es una cosa muy buena, es que ahora de lo que se trata, y es una cosa que nosotros hacemos en Fondo Unido todos los días, es de buscar cómo vamos a canalizar los recursos para generar un impacto en la comunidad, para que las circunstancias cambien, ¿no?
si tú atiendes la necesidad, la tienes que atender, ¿no? Desde luego, o sea, el hambre, la carencia en términos médicos, las enfermedades que requieren una inversión muy alta para poderse resolver o para poderse mitigar o lo que sea, siempre lo vas a necesitar, ¿no? Pero si tú buscas cómo canalizar los recursos, la inversión de las empresas, de los ciudadanos, de quien quiera participar, sobre todo quien quiera participar de una forma organizada, transparente, rendición de cuentas, entonces buscas un concepto que tenga algo de permanente, de sostenible, ¿no? De tal manera que la carencia se vaya reduciendo, se vaya mitigando, porque las condiciones de la propia comunidad se van modificando. Y ahí es un poco, regreso a mi punta del iceberg, el tema de vivir unidos. Porque evidentemente las soluciones ya no son aisladas, unilaterales, no es de que tú llegas y dices, a ver, aquí les voy a poner una escuela. No, tienes que trabajar con la comunidad, tienes que entender la visión, las costumbres, la cultura, las creencias, etcétera. Los padres de familia tienen que trabajar, el gobierno tiene que trabajar. O sea, tienes que integrar a todos los actores de la comunidad para que verdaderamente sea un tema de impacto y que las condiciones cambien. Porque tú hablabas ahorita de los 50 millones de pobres. Hace 20 años había un libro que se volvió muy famoso, muy crítico, que se llamaba ¿Qué hacemos con los pobres?, de Julieta Campos, ¿no? Y pues seguimos sin saber qué hacer con los pobres y cada vez tenemos más pobres, ¿no? En la medida en que nos multiplicamos. Entonces yo creo que... O en la medida que los generamos, mejor dicho. Claro. ¿No? Es un sistema pero esa económico es la parte global que genera pobreza. Entonces, por eso es que celebro que existan estas buenas intenciones, que además muy efectivas, porque han desarrollado toda una ruta crítica para hacer llegar la oportunidad de desarrollo, no solamente el donativo, el recurso, la asistencia necesaria. Esa es la parte donde está la oportunidad, exactamente. Sino la oportunidad de desarrollo, de transformación real. Exactamente. Pero todavía no vemos resultados porque esto es muy nuevo. Este discurso tuyo es muy nuevo, es de los últimos 6 meses casi, me atrevería a decir, que la sociedad empresarial despertó y dijo, híjole, ¿qué estamos haciendo? No estamos reaccionando digamos adecuadamente. Que en términos... Vamos un cortísimo. Claro, sí, claro. Y es que hay una historia interesante en México. Primero fue Fondo Unido, después a todo mundo sorprendió que se creó Vamos México. Vamos México, ¿qué habrá pasado con Fondo Unido cuando se creó Vamos México? Me pregunto. Antes de eso, el Teletón en 97. El Teletón empezó a jalar muchos recursos. ¿Qué pasó con Fondo Unido cuando sucedió lo del Teletón? ¿Cómo vio, cómo analizó, cuál es la opinión, la crítica y la recomendación a Teletón, que arrasó con cientos de organizaciones pequeñas dedicadas a personas con discapacidad que hoy no tienen ningún tipo de rehabilitación porque sus instituciones, las que los atendían en localidades muy identificadas, se desaparecieron, ¿no? ¿Qué pasó ahora con Fundación del Empresariado Mexicano o Fundemex? ¿Cómo le va a Fondo Unido frente a estas dos grandes organizaciones, ¿no? Volvemos.
Bueno, para que lo que dicen los cartones de Luis no pase, existen organizaciones como Fondo Unido que al reconocer que algunos empresarios quieren ayudar pero no saben ni a quién ni cómo, pues entonces Fondo Unido dice dámelo a mí y yo sí conozco a la realidad mexicana y yo lo distribuyo, en el caso de México, ¿no? Efectivamente. Pero antes de esto, yo te pido que nos cuentes la historia, ¿no? De Fundación, de Fondo Unido, frente a fenómenos como Teletón, Vamos México, FECHAC, Fundemex. Con mucho gusto. Quizá una acotación a lo que decías hace un momento, que tiene que ver con la historia de Fondo Unido. Yo creo que la acción empresarial, la experiencia que nosotros tenemos, porque es la base y la plataforma en la que nosotros hemos trabajado, ha sido sostenida por lo menos durante los 33 años que tenemos trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una forma muy sensible, muy fácil de conocer cuál es esa inclinación del empresario y sobre todo el empresario institucional, ¿no? de las empresas que son un poco más grandes, de las empresas que se profesionalizan en su gestión y desde luego las empresas que se vuelven multinacionales. Este concepto lo llevas precisamente a tu pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años con la creación de otras instituciones y de otros fenómenos que han sido distintos? Semejantes a Fondo Unido en cuanto que son bolsas de recaudación de fondos para distribución, ¿no? Podría parecer así, pero la verdad es que tienen diferencias específicas muy concretas. Mira, nosotros en Fondo Unido siempre celebramos todas las iniciativas porque consideramos que las necesidades del país son tan grandes que a la medida en que haya más iniciativas vamos a poder generar un mejor impacto y vamos a poder evolucionar más, ¿no? Como decimos nosotros, o nos gusta la frase, acercarnos al bien común como un todo, ¿no? Como comunidad, todos incluidos y todos con las mismas oportunidades. Entonces, siempre la celebramos. Hay algunas organizaciones que se han creado como Teletón que generan un modelo que a mí me parece que es muy bueno porque lo que hace es que aglutina los recursos para un sector específico, ¿no? Tiene desde luego, ¿no? Una serie de situaciones alrededor de temas que hay que atender, de otras instituciones que pueden participar, etcétera. Pero yo lo veo como retos que se pueden ir asumiendo. Purificando. Claro, y mejorando, sobre todo mejorando en cuanto al impacto global que podamos hacer. Insisto, nosotros pensamos en Fondo Unido que todas las iniciativas son buenas. Y la verdad es que yo conozco muy pocos casos en que no todas tengan una plataforma de búsqueda del bienestar común, ¿no? Por lo menos en cuanto a su objeto, en cuanto a su impulso, etcétera. Lo que ha pasado a través de los últimos años, y esto sí es un tema avant-garde, digamos, es que ya no podemos ver a las instituciones de manera aislada. Lo que tiene que suceder es que tenemos que encontrarnos en un fenómeno o en una métrica transversal y buscar cómo generamos alianzas, cómo encontramos puntos de encuentro. Cada una de las instituciones que trabajan en este país tiene una vocación específica. Hay instituciones que tienen el servicio directo, que es un hospicio, que es una casa hogar, hay otras que se dedican específicamente a una enfermedad en particular, hay otras que se dedican a niños de la calle, en fin. Hay otras, muchas como nosotros, que lo que hacemos es que aglutinamos recursos, que buscamos cómo generar impacto. Hay algunas muy especializadas, con algunas nosotros tenemos alianzas, que se dedican a generar proyectos específicos en algún sector, en algún nicho, en iluminación, en temas sanitarios, en temas de infraestructura, habitacional, escolar, etcétera. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, y no solo en México, sino a nivel global, es que viene esta necesidad de alianzas. Nosotros somos un gran impulsor de alianzas, ¿no? Volvemos a nuestro concepto vivir unidos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es decir, a ver, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza de esta persona de acá, el de la otra institución? ¿Qué población podemos atender? ¿Cómo podemos generar mayor impacto? Y entonces,
en los recursos financieros vamos a utilizarlo de una forma más inteligente para poder tener una mayor capacidad de absorción de esos proyectos y sobre todo poder gestionar algo que sea permanente, que sea sustentable hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, vas a buscar la alianza entre una institución que construye viviendas económicas con la participación de la comunidad a otra que procura el desarrollo comunitario mediante la capacitación para el trabajo, a una empresa que tome como proveedores a aquellos que están siendo capacitados, una institución que construye escuelas, otra que da escuela para padres, en fin, vas a buscar recursos para todas ellas, a juntarlas y a decir cuál es la comunidad a la que vamos a ayudar entre todos y ¡pum! Claro, fíjate que nosotros tenemos, porque no podemos abarcar todo nosotros, ¿no? Por más que quisiéramos, ¿no? Entonces hemos definido que nuestro enfoque está básicamente en 3 conceptos generales. La educación, que es el primordial que tenemos o el que abarca nuestra mayor atención, porque consideramos que es el fundamento para un desarrollo sostenible del país. Tenemos la salud y tenemos el desarrollo sustentable, ¿no? O la generación de ingresos, la potenciación de los individuos para generar ingresos, ¿no? Entonces, fundamentalmente trabajamos en educación. Entonces, nuestro driving force es educación. Decimos, a ver, vamos a entender que en esta comunidad existen carencias en todos estos tipos, ¿no? En nivel primera infancia, a nivel primera juventud, etcétera. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar? Pues tenemos nosotros programas que hemos desarrollado a través del tiempo con financiamiento particular de las empresas, porque es un tema bien interesante. Muchas veces para poder lograr un objetivo mayor o mejor, necesitas tú desarrollar el conocimiento. Y es muy difícil en el país que la gente invierta en el conocimiento. Porque la gente, y sobre todo las empresas, dicen, no, yo quiero llegar rápido al desayuno escolar y rápido al techo de la escuela y rápido. Sí, pero lo más importante es qué vamos a hacer con estas personas. Si ya le diste el techo y el desayuno escolar, ahora ¿qué tenemos que hacer? Entonces, generamos conocimiento y decimos, a ver, tenemos un programa, por ejemplo, que hemos desarrollado a través de los años, que se llama Nacer Aprendiendo. Entonces está diseñado específicamente para niños de 0 a 5 años de edad para desarrollarles sus capacidades de aprendizaje. Es un tema que no tiene que ver con letrinas, con techos, con luz, sino más bien cómo fomentar el crecimiento humano de esos pequeños para que tengan capacidades de aprendizaje, porque muchas veces se le da el desayuno, se le da el suéter, se le pone el techo en la escuela, pero cuando llega a la preparatoria no tiene capacidad para aprender, porque no desarrolló esas habilidades, porque nadie le enseñó a poderlas fomentar. ¿Y dónde se lleva a cabo esta estrategia de Nacer Aprendiendo, este programa? Bueno, nosotros tenemos el programa y lo vamos aplicando en diferentes lugares. Lo aplicamos de una forma muy importante en la zona metropolitana del Distrito Federal, lo aplicamos en algunos otros lados de la República, vamos detectando dónde lo podemos hacer. Tenemos una alianza con Save the Children, vuelvo al mismo concepto de alianza, donde maximizamos nuestros recursos humanos, nuestros recursos técnicos, nuestros talentos, ¿no? Los vinculamos y entonces podemos hacer un impacto mayor. Con ellos desarrollamos este proyecto, pero para ponerte un ejemplo, porque hay muchos otros programas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros detectamos dónde podemos hacer esta inversión, porque implica una inversión importante en la capacitación y el conocimiento, parece que se diluye, pero es lo más importante, porque es impulsar el desarrollo humano, ¿no? Entonces, una vez que lo detectamos, vamos a la comunidad y decimos, ¿y ahora qué tenemos en la comunidad? Pues resulta ser que los niños estudian abajo de un árbol. Bueno, no importa cuánto le des de fortalecimiento educativo, pues si no tienen un aula, si no tienen una dignidad, si no tienen un baño, si no tienen tal, entonces vamos haciendo alianzas. Por ejemplo, trabajamos mucho con una institución que se llama Adopta una Escuela, entonces vamos a generar la infraestructura educativa, pero necesitamos luz, ¿no? Para que pueda haber estudio en la tarde, para que puedan conectar una computadora y tal, pues entonces vamos con otra institución y así. Entonces armamos un proyecto que atiende todas las necesidades para poder generar un desarrollo más integral, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Te pongo otro ejemplo muy rápido, un programa muy exitoso que fuimos desarrollando
En la asistencia o en la ayuda humanitaria de los desastres naturales, donde hemos participado nosotros siempre de manera tradicional, yo creo que todas las instituciones estamos obligados a participar en esos casos, pero empezamos a buscar qué otro sentido le podíamos dar a nuestra ayuda. Entonces, canalizamos la ayuda humanitaria, hacemos promoción para que llegue la ayuda humanitaria, pero ahora, a partir, en realidad ya lo formalizamos en el huracán Carl en Veracruz hace 2 años, generamos un fondo de inversión para infraestructura educativa de reconstrucción. Porque precisamente lo que pasa es que cuando pasa el huracán, pasa el terremoto, pues hay las casas y las carreteras y tal, y de pronto se van olvidando las escuelas. Entonces, ¿cómo vamos a tener unos niños que se aparten de la pobreza en los próximos 20, 30, 40 años si ni siquiera les damos escuela? Entonces hicimos un fondo de inversión, juntamos a muchas empresas, en el caso de Veracruz fueron 40 empresas, en donde todos participaron, y entonces trabajamos conjuntamente con el gobierno local y con diversas instituciones de Veracruz para detectar cuáles eran las zonas más afectadas y las que era crítico, ¿no?, la reconstrucción de infraestructura, y donde no participaba el gobierno, porque el gobierno sí ya tenía un programa de reconstrucción escolar, pero obviamente pues no le alcanza para todo, ¿no?, y entre manos y recursos financieros y lo que sea, ¿no? Entonces, lo que logramos aquí, que es esa parte de vivir unidos, que es esto que te estoy hablando, y que puede ser con Teletón, y que puede ser con Únete, y que puede ser con la que sea. ¿Y por qué no mencionas otras? Porque esas ya están muy mencionadas. Pero te mencionaba a Save the Children, te mencionaba a Adopta una Escuela, en fin, yo creo que hay muchas instituciones, ¿no? Pero para terminar el tema de este proyecto, lo que sucedió es que ahí con la organización de la comunidad, trabajando con los maestros, trabajando con todas estas empresas que financiaron el proyecto, trabajando con el gobierno del estado de Veracruz, logramos generar o regenerar la infraestructura educativa en varios municipios, impactamos a 10,000 alumnos. Y dime, ¿las empresas eran locales? No. ¿Nacionales? No, nacionales, multinacionales. Multinacionales. Muy bien, y entonces alcanza para todos, para FECHAC, para Fundemex, para Fondo Unido. Yo creo que sí, y como te decía, para el Fondo del Niño de México o algo así. Yo creo que sí, todas las instituciones, creo que hay, por ahí se maneja una cifra, creo que por CEMEFI, que habla de 6,000 fundaciones, ¿no? En la República Mexicana. ¿6,000 fundaciones o instituciones? Vamos a hablar de instituciones, son volvemos. diferentes cosas. Sí.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx. En Colombia, en Estados Unidos, en estos países punta de lanza y líderes que han introducido pues toda la corriente filantrópica en México, se distingue entre instituciones y fundaciones. En México, no tanto. En México lo mismo puede llamarse una institución de primer piso, que son las que ayudan de manera directa a los grupos más necesitados, grupos en situación de desventaja, en situaciones críticas. Lo mismo pueden llamarse fundación fulana de tal, institución fulana de tal, pero en estos países, Colombia y Estados Unidos, Argentina, España, se distingue fundación, institución. ¿Puedes explicar la diferencia? Claro, mira, tradicionalmente ha sido una razón jurídica, inclusive, más que organizacional. El fundamento para entender que era una fundación era porque normalmente se creaba post-mortem, a través del testamento de una persona. En el caso de México, la Fundación Miguel Alemán así surgió, como parte del testamento del presidente alemán, que dijo: yo parte de mi patrimonio lo dejo aquí para estos fines, ¿no? Entonces, lo que sucede con ese concepto que es la fundación, es que los fines solamente pueden ser aquellos para los que fue creado a través de ese testamento, a través de la voluntad de su fundador. Las instituciones, en cambio, nacen un poco más vivas, como las empresas, ¿no? Se reúne un grupo de gente y dices: vamos a hacer un proyecto, vamos a atender esta necesidad, esta carencia, esta tal, y entonces entre ellos son como le dan el sentido, el objetivo a la institución. La verdad es que en términos prácticos tiene, yo creo que una diferencia fundamental, que es las instituciones van más a la parte operativa y las fundaciones tienen que ver más con la parte de preservación, más con la parte de mantenimiento de objetos, de programas, de ese tipo de cosas. Es, ¿no?, como una forma de distinguirlas, pero en el caso de México, la ley de instituciones de asistencia privada, que le da el nombre a las mismas instituciones como tales, instituciones, claro, son fundadas y tienen que respetar en el tiempo la causa para la cual fue fundada, institución de asistencia privada, claro, ¿no? Aunque no sea post-mortem. Exactamente, ¿no? Por eso decía que más bien la diferencia ya en términos prácticos es más cómo funciona, ¿no? Nosotros la entendíamos como fundación la que dona, institución la que ejecuta. No necesariamente, porque yo creo que hay instituciones que también donan, ¿no? Y hay fundaciones que también ejecutan, y eso lo ves a través del mundo, ¿no? Sí es claro que en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, las fundaciones, las que son denominadas como fundaciones, que puede ser Caterpillar, que puede ser Ford, que puede ser Rockefeller Foundation, cualquiera de esas, está mucho más enfocado a financiar los proyectos que a operarlos, ¿no? O sea, se vuelven el músculo financiero de los proyectos, ¿no? Pero yo creo que la discusión empieza a ser un poco más académica, y al final de cuentas lo que verdaderamente importa cuando llegas a operar es el gobierno corporativo, es la transparencia, es la forma en la que se ejecutan los proyectos, que se cumple con esa misión a la que tú te referías hace un momento, en términos de cuál es el objeto, para qué nació la institución, que se cuide ese objeto, que se cuiden esos parámetros y que se cuide una serie de cosas que también es parte de la evolución de las instituciones. Claro, tiene que evolucionar. La parte financiera, la parte contable, la parte de auditoría, el costo de ejecución, porque antiguamente pues, era un tema de que ni siquiera se medía. Hoy hay indicadores internacionales. Tú no puedes tener un costo de ejecución que esté sobre el 10-12% porque estás fuera de mercado, porque es inaceptable. Nadie va a donar a tu institución o a tu fundación o a como la quieras llamar si tú eres ineficiente en la ejecución, y si no tienes un gobierno corporativo, y si no tienes una rendición de cuentas, y si no tienes una auditoría externa, y si no tienes una serie de cosas, ¿no? Mira, en Fondo Unido una cosa que hacemos, y la hemos hecho 33 años, es ayudarles a las instituciones a las que nosotros les donamos y les apoyamos en sus proyectos a crecer en esa parte, en la parte estructural. Es muy difícil si apenas están para poder sobrevivir, luego que traigas un abogado y traigas un contador y traigas un financiero, pues no, es una locura, ¿no? Entonces les ayudamos a decir, a ver, ¿cómo están tus estatutos? ¿Estás bien con la ley, si eres del Distrito Federal, con la ley de IAP del Distrito Federal, o la JAP del Estado de México, o donde sea? ¿Estás registrado en la Secretaría de Hacienda?
tienes un balance, tienes una contabilidad, alguien te revisa tus cuentas, en fin, les ayudamos para que vayan mejorando, y lo que vamos haciendo es que también las certificamos. O sea, les decimos, a ver, tú ya tienes todos estos elementos para estar en aptitud para poder recibir donativos, porque además parte del problema es que los donativos evidentemente no vienen de nosotros. ¿Desde cuándo empezaste a certificar? Pues yo creo que llevamos por lo menos unos 20 años haciéndolo. De manera formal, probablemente unos 5 o 6 años. No es una certificación para efectos de terceros ni pública, es una certificación para nosotros, ¿no? Para nosotros poderle decir a nuestro donante, ya sea una empresa, una fundación nacional, multinacional, extranjera, quien sea que quiera aprobar ese proyecto, que nosotros garantizamos que tiene la estructura, que cumple con los parámetros. ¿Les cobras a las etcétera? instituciones que No, certificas? nada, ¿Pagan no. cuota para pertenecer a ti? Nada. Fíjate qué bonito, eso es lo que me gusta y eso es lo que marca la diferencia en Fondo Unido. Fondo Unido ni cobra cuotas a sus afiliados, es más, no tiene afiliados ni agremiados, sino son instituciones identificadas, certificadas, registradas, candidatas de manera permanente, si siguen este proceso de evolución conforme a las necesidades reales de México, candidatas a recibir donativos de Fondo Unido. Claro, lo que nosotros hacemos es... No haces ni bomba ni platillo, ni te luces, ni haces negocio lo importante es generar con el todo impacto. lo que hace Fondo Unido, sino generas impacto y no desperdicias recursos en eventos de bomba y platillo, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo importante es tratar de eficientar los recursos de la mayor manera, o la mejor manera posible. Nosotros creemos que la medida en que nuestros recursos los podamos canalizar en mayor porcentaje hacia la necesidad, hacia el proyecto de inversión social que estamos viendo, que estamos visualizando, pues vamos a cumplir mejor nuestra misión, ¿no? Y la verdad es que lo que va sucediendo es que se va volviendo un círculo virtuoso, porque todas esas instituciones a las que tú ayudas para poder recibir nuestros donativos, para poder ser parte de esta integración, de esta vinculación, pues también eso les sirve en automático para salir a otras opciones, para obtener financiamiento, para recaudar inversión para sus proyectos, claro, etcétera. Avalas de algo. Claro. Una vez que han recibido donativo tuyo, ya los otros donantes saben que es una institución certificada que recibe de Fondo Unido, que garantiza. Pero también cuando la ven, aunque no les sea relevante en su análisis si recibe de Fondo Unido o la certificó Fondo Unido, pues la empresa o la institución ya está estructurada, ¿no? Claro. Ya tiene un gobierno Lo mismo corporativo. pasa cuando un personaje llega a Anunciación TV, ya se sabe que es una persona con autoridad moral para hablar de México. Bueno, así pues, que, muchas gracias. Sí, no invitamos nunca a instituciones que no conocemos y eso es lo que nos encanta. 1,400 organizaciones altruistas al año son verificadas por nuestros reporteros, contralores de la actividad altruista en México, que van, las visitan, las conocen, las sienten, entrevistan a sus beneficiarios, voluntarios, donantes, trabajadores, directivos, patronos, y entonces descubren cuáles son las que realmente vale la pena promover y cuáles no, porque no saben ni siquiera entregar cuentas y no llevan una vida transparente, ¿no? Claro. Si Ahora, me permites un comentario que sí. creo que es bien importante en esto que estás diciendo, porque es la forma en la que te vinculas con la comunidad. Nosotros hacemos un énfasis muy particular en este concepto de que les rendimos cuentas a todos, no solo a los que nos donan. Y que conste con esto, ¿no? El informe anual del 2011, a ver, de Fondo Unido, lo tenemos acá y miren qué lindo, porque no es cualquier cosa, no es una hojita, es un libro. Nosotros prácticamente queremos informar revista. lo que hacemos y qué hacemos con los recursos y con nuestra actividad a los beneficiarios, a las instituciones, a los medios de comunicación, a toda la sociedad civil. Claro. Creemos nosotros que todos son acreedores, ¿no?, de nuestra rendición de cuentas y que en esa medida también vamos generando un círculo virtuoso, ¿no? Así es, pues me gusta mucho y dime una cosa, ¿has podido incidir en el cambio de actitud muy reciente, como te digo, del empresariado mexicano, que ya no debe conformarse con hacer publicidad de sus obras filantrópicas, ¿no? Porque la estrategia es, ¿cuánto me cuesta ayudar? Millones de pesos, además no alcanza todo el dinero para sacar a México adelante.
adelante. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto me cuesta hacer como que ayudo? Ah, pues muy fácil, convoca a la prensa, anuncia una obra filantrópica, de tus billones y billones y billones que ganas al año, dona un chequezote de 100,000 pesos a 5 instituciones. Entonces sale en un evento así con un chequezote, un papel gigante, con que diga aquí, ¿no? 100,000 pesos distribuidos de a 20,000 por institución. Y todo el mundo te va a aplaudir y vas a salir en los periódicos. Bueno, nosotros ya se dieron cuenta que eso no funciona. Claro. ¿Cómo has logrado incidir para que se den cuenta los demás, los otros, esos sí son los demás, ¿no? De entrada, nosotros tenemos un sistema radicalmente distinto. Ajá. Nosotros no nos acercamos al empresario, nosotros nos acercamos a la empresa para que nos permita trabajar con su gente. Nuestro sistema de recaudación fundamental le llamamos aportación voluntaria de nómina. Nosotros hablamos con la gente y lo que le pedimos a la empresa es que nos preste su sistema de nómina para hacer la recaudación, para que los donativos puedan ser concentrados de una forma transparente, de una forma eficaz, y nosotros le damos nuestro recibo deducible de impuestos al trabajador, no a la empresa. ¿Qué pasa? Es una cosa muy sencilla, porque la verdad es que es muy fácil apelar al sentido humano de las personas. La empresa lo primero que hace es entender que es un fenómeno maravilloso, empieza a entender que sus trabajadores van con más entusiasmo a trabajar porque ya tienen un sentido distinto, ya no nomás es trabajar, sino que también de manera organizada a través de su centro de trabajo pueden incidir en la comunidad y pueden compartir lo que tienen. Muy bien, pero esto ha sido un ejemplo, un modelo, claro, punta de lanza. Dime tú si crees que has influido de algún modo en la nueva actitud muy reciente de 6 meses a la fecha, donde los empresarios a través de, por ejemplo, Fundemex, dicen, no, ahora lo que vamos a hacer es buscar una transformación real, procurar que los campesinos se conviertan en empresarios rurales, buscar que los artesanos se conviertan también en proveedores de nuevas artesanías y productos comercializables. Vamos a hacer que todos tengan riqueza, ¿no? Mediante el trabajo. Mira, y la sociedad entre ricos y pobres. Claro, nosotros lo que buscamos es ver cómo se organiza la comunidad y cómo se genera esa plataforma de crecimiento para todos. ¿Qué pasa con el empresario? ¿No? En general, cuando son empresas más grandes, el empresario es más los ejecutivos y los comités y los consejos de administración y luego los accionistas, ¿no? No es nada más un señor, es un poco distinto, ¿no? Pero también cuando es un señor, el dueño de la empresa y tal, cuando ve la acción que tiene esto en sus trabajadores, cuando empieza a ver el impacto de lo que sus trabajadores recaudan y empiezan a desarrollar, nosotros trabajamos mucho con el tema de voluntariado. Nosotros no creemos que una acción social sea una aportación financiera. Necesariamente debe venir acompañada con involucramiento, con trabajo, una relación con una vinculación, exactamente. Entonces eso, nada más déjame terminar, voy exactamente ahí. Lo que pasa es que ahí vamos, lo que pasa es que inmediatamente se involucra. Se da cuenta. Claro, pero ya se suma al proyecto de la base social. Entonces es muy diferente. Y en ese momento que lo hace, se da cuenta de lo que es más maravilloso de todo esto, que empieza a recibir mucho más de lo que piensa que estaba dando. Y luego, claro, puede venir la difusión de prensa, una serie de cosas que también, pues es una empresa, ¿no? Pero lo más importante es que ya la motivación para hacerlo es porque entienden que son parte de la comunidad y quieren hacer crecer a la comunidad. Muy bien, ¿no? Me encanta. Entonces, ¿tú crees que la labor de Fondo Unido sí ha influido en un proceso de evolución del pensamiento y el sentimiento del empresariado mexicano frente a definitivamente los más pobres de México? Y sobre todo porque encuentran a través de Fondo Unido una forma inteligente de hacerlo, una forma con impacto, una forma transparente, ¿no? El año pasado 355,000 personas fueron parte del movimiento Fondo Unido. Y ahí hay empresarios, ahí hay beneficiarios, ahí hay operadores, hay de todo. Entonces, creemos que sí tenemos esa posibilidad de influencia y vamos a seguir trabajando para lograr más, ¿no? Muy bien, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Hay muchas más preguntas. Claro. Muchas más preguntas. Te las voy a mandar por escrito. Por favor, y ¿sale? te las contesto, Vale, las claro. publicamos en el periódico Todo México Somos Hermanos y en el portal en texto y foto de anunciación.com.mx. Estaremos atentos. ¿Sale? Te agradezco Muchísimas mucho. gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí,
en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.